Bienvenidas y bienvenidos a todos, una semana más, Finisher Academy. Pedir disculpas, semana pasada fue imposible llevar a cabo la sesión, temas logísticos y operativos y ni os pude avisar. Pero tenía este tema en el tintero y lo quería sacar. El tema de la recuperación, creo que es un pilar fundamental, creo que es el gran olvidado o la gran olvidada de la mejora y del rendimiento, especialmente en nuestro sector, nuestro perfil deportista amateur recreacional. Ya no somos ni profesionales ni amateurs, somos recreacionales, y creo que con el caos de vida, el día a día, la carga que llevamos encima, creo que a veces le damos demasiada importancia, incluso a veces como entrenador le doy demasiada importancia al tema de la carga, el volumen, los entrenamientos, y nos estamos olvidando de la cara B, la cara que realmente es la que hace posible que esas adaptaciones se den. O sea, incluso en muchas ocasiones, que lo iremos hablando, en muchas ocasiones hay muchos deportistas que sorprendentemente han sacado un mejor resultado en sus pruebas cuando vienen de una racha de casi no poder entrenar, o sea, de tener poquito tiempo para entrenar, y hemos tenido mejores resultados que cuando hemos tenido mucho tiempo para entrenar y hemos podido meter muchísima carga. Por lo tanto, a veces se nos olvida que las adaptaciones se dan en la recuperación, y lo que quiero que entiendas es que el no tener mucho tiempo, en este caso, puede ser una ventaja, ¿vale? ¿Por qué? Porque deportistas que tienen muchísimo tiempo hay que hacer un trabajo muy intensivo de gestionar las cargas, de no pasarnos de carga, de cómo conseguimos seguir entrenando pero manteniendo los niveles de recuperación y las horas de entrenamiento. En cambio, deportista recreacional con poco tiempo para entrenar, incluso algunos deportistas que entrenan 3-4 días a la semana versus deportistas que entrenan 7 días a la semana, hay personas sacando mejor rendimiento entrenando menos días. ¿Y a qué se debe eso? Al tema de la recuperación, que hay recuperaciones completas, que llegamos a los entrenamientos bien recuperados, ¿vale? Por lo tanto, si tu caso es un caso de tengo poco tiempo para entrenar, que no te frustre la sensación de que necesitarías entrenar más, porque quizá no, quizá sea suficiente con lo que estás entrenando si gestionamos bien esas cargas, ¿vale? Por lo tanto, puede ser una ventaja. Por otro lado, el tema de la gestión, evidentemente, de esas recuperaciones y esas cargas, todo va siempre proporcional al tipo de objetivo al que te estás enfrentando. Recuerda, no es lo mismo prepararme un 10K, preparar pruebas populares, que quererme preparar un Ironman, una Ultra, pruebas que sí o sí exigen mucho trabajo de acumular horas, acumular volumen, pero si es el resto de pruebas, pues tenemos que jugar mucho mejor con esa parte de la recuperación. ¿Con qué quiero que te quedes hoy? Con el concepto de la pirámide de recuperación, ¿vale? La pirámide de recuperación, lo que quiero que te lleves es qué aspectos de tu día a día son realmente importantes para favorecer esa recuperación, qué aspectos son que te pueden ayudar y qué aspectos son muy prescindibles si no estás haciendo bien todo lo demás, ¿vale? Por tanto, igual que con las prioridades en el entrenamiento, el tema de la recuperación, hay mucho marketing por en medio, hay muchas falsas creencias, y vamos a intentar darte un poquito de luz a este tema y vamos a darle caña sobre todo a lo que es importante. Venga, vamos con el tema de la recuperación. Principalmente hay 3 niveles de recuperación en base a, hay muchos niveles, pero en base a cómo lo tenemos que gestionar, ¿vale? Me gusta porque normalmente cuando hablamos de recuperación solo ponemos el foco en el primer bloque que ves en pantalla, el tema de la recuperación física, ¿vale? La parte física creo que todos lo tenemos súper claro, que es el tema de reponer hidratos, comer bien, el tema de recuperación estructural, ¿sí? El tema de la rehidratación, el de bajar la inflamación, toda la parte física es la que entendemos ya de por sí con el tema de la recuperación, que sí que quiero que te quedes con el concepto de, en la parte física, céntrate en la parte más fisiológica y en la parte más estructural, ¿sí? La parte más fisiológica sería a niveles hormonales, a niveles hormonales, a niveles de inflamación, a niveles de recuperación de energía, ¿vale? Sobre todo a nivel de hidratos, lo que hablamos el otro día con Lida, tema hidratos, tema hidratación, que luego entraremos en matices, pero no se te olvide nunca la parte estructural, ¿sí? La parte estructural ya sería más la regeneración de tejidos, esos ladrillos para volver a construir ese tejido para poder volver a entrenar.
pero parece que solo existe esa recuperación y luego hay dos pilares muy importantes. Aparcamos el central, que es la recuperación mental, que también es muy importante, pero vamos a la recuperación adaptativa, ¿vale? La recuperación adaptativa para mí es más el tema de la estrategia de la gestión de esos entrenamientos para favorecer tu rendimiento, ¿vale? Es por qué metemos esta sesión más suave, por qué metemos esta sesión más intensa, por qué metemos una sesión de fuerza aquí, por qué evitamos acumular muchos días seguidos de carrera, cómo gestionamos los entrenamientos con impacto. Ahí ya es cuando entra el arte del entrenador, ¿vale? En todas está el arte del entrenador, pero creo que en la parte adaptativa, en la gestión de esos entrenamientos, no solo entre ellos, sino con tu día a día, con tu logística y tu operativa, ¿vale? Especialmente con personas que trabajan a turnos, trabajos con horarios muy cambiantes o principio de semana con mucha carga y fin de semana con menos carga, pues toda esa parte sería la parte adaptativa, la parte de logística operativa de entrenamientos y cómo los gestionamos para favorecer la carga del entrenamiento y la descarga, ¿vale? Cómo se gestiona ese día a día, y ahí es cuando entra la figura de un entrenador o de un deportista con bastante experiencia y muy buena gestión de esa parte, ¿vale? Pero tenemos, por lo tanto, fatiga o recuperación física, fatiga o recuperación adaptativa, sería la logística, o sea, un Training Peaks y un gestión de la nutrición. Y la parte central, la parte de recuperación mental, creo que también es muy importante la parte mental. Va muy relacionada, ¿vale? Sobre todo con el tema que hablamos con Paul, el tema de la motivación. Muchas veces la falta de motivación puede venir por un motivo físico, pero también sobre todo por un tema mental, de cuánto de esfuerzo mental, cuánto esfuerzo de luchar con mi logística, cuánto esfuerzo de sacrificio, de reprimir aspectos de mi vida diaria me están afectando y cómo puedo bajar esa parte, ¿vale? Y luego también está la parte del estrés competitivo, ¿vale? La sobreexigencia, todo lo que hablamos con Paul, pues ahí podemos trabajar, ¿vale? De vez en cuando hay que romper un poquito los esquemas, hay que olvidarse de planning, hay que olvidarse de objetivos, hay que olvidarse de competición y hay que buscar quizá volver a recuperar el placer por entrenar, ¿vale? Por lo tanto, tienes que valorar en qué estás acumulando mucha fatiga y en qué debes poner el foco en cuanto a la recuperación, ¿vale? ¿Por qué no estás mejorando? Quizás sea por tema nutricional, tema falta de recuperación a nivel que estás metiendo cosas que no deberías, la parte de organización y luego la parte de mental, ¿vale? De motivación y gestión mental. Por lo tanto, ya tenemos que es una visión muy global del tema de la recuperación. Vale, muy importante. Vamos con esa pirámide. Es muy discutible esa pirámide, luego veremos que cada uno se puede plantear su propia pirámide de recuperación, pero creo que es muy importante entender este aspecto de la balanza. Tenemos a un lado de balanza, tenemos el volumen, la intensidad, sería toda esa carga de entrenamiento, y al otro lado de la balanza tendríamos la recuperación. Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio. Si yo meto muchísima carga, muchísima intensidad, muchos entrenamientos, pero no cuido la recuperación, tarde o temprano, ¿qué pasa? Se nos rompe la balanza y nos lesionamos, nos saturamos, no llegamos y nos estancamos. Por lo tanto, tenemos que encontrar ese puntito de equilibrio. No siempre tiene por qué estar en un punto de equilibrio exacto, sino que podemos jugar con meter mucha carga, poca recuperación, pero de vez en cuando hay que aflojar carga y volver a meter más recuperación, ¿vale? Serían los típicos ciclos de metemos 3 semanas de carga y una descarga, metemos unos entrenamientos de más intensidad y luego aflojamos un poquito. A nivel de método, no te recomiendo una estructura muy cerrada, ¿vale? No te recomiendo la típica de 3 semanas de carga, una descarga, 5 de carga, 2 de descarga, 1 de volumen. Hay muchísima teoría con ese tema de teoría del entrenamiento sobre los microciclos, mesociclos, toda esa historia, pero en nuestro mundillo, un mundillo recreacional, un mundillo en el que difícilmente sacamos semanas perfectas, semanas difícilmente en las que conseguimos de lo que nos hemos planificado conseguir sacar todos esos entrenamientos, ¿vale? Por lo tanto, a mí me gusta ir metiendo carga, respetando la recuperación, pero siempre de vez en cuando llega una semana que por logística no puedo entrenar tanto, o porque está lloviendo, o porque se me ha complicado el trabajo, porque se me ha enfermado un niño, lo que sea hace que
esté una semana casi sin poder entrenar. Pues esa semana sin poder entrenar no es una semana en vano, no es una semana en blanco, es una semana de recuperación, ¿vale? Como entrenador aplico mucho este concepto de las semanas así más caóticas, pero teniendo en cuenta que de vez en cuando hay que aflojar y sobre todo cuando nos acercamos a una competición. Y luego depende del bagaje y la experiencia de que el deportista puede jugar más con cargar este lado de la balanza y luego aflojar, y si es un deportista con poca experiencia, con facilidad para lesionarse, hay que meter un poquito, aflojar, meter un poquito, aflojar, ¿vale? Por lo tanto, un pilar fundamental es el tema de la gestión de esa intensidad, de esa carga de entrenamiento y esas recuperaciones. Muy importante, como hablamos en la sesión de por qué mejoras cuando entrenas, que te expliqué el síndrome general de adaptación, que es esta curva, es esta gráfica, que ya tenéis la sesión por ahí en el canal de YouTube, pero bueno, te la repaso. Muy simple, ¿vale? Cuando tú entrenas, tu cuerpo está en una zona base, ¿no? Estás en este puntito, hoy estás tranquilo, estás recuperado, estás bien, estás en este puntito, ¿vale? Estás en esta zona de aquí. ¿Qué pasa cuando tú entrenas? Cuando estamos entrenando o compitiendo, pues estamos provocando a nuestro cuerpo un estrés, ¿vale? Sus capacidades físicas decaen, bajan, rompemos el equilibrio, ¿sí? Cuando tú acabas el entreno no estás en unas buenas condiciones físicas. Como respuesta, tu cuerpo se adapta, mejora, se recupera. Si aplicas bien los estímulos, si separas bien los entrenamientos o juegas bien con las cargas de entrenamiento, cuando vuelves a aplicar el siguiente entrenamiento lo aplicas en el punto de máxima recuperación y máxima adaptación. Por lo tanto, ¿cuándo mejoramos? Mejoramos con estímulos estresantes, mi recuperación. Podríamos decir, entre comillas, que la adaptación, que la mejora, se da en la recuperación, se da en el tiempo que no entrenas, no durante el entrenamiento, sino en el tiempo que no entrenas. De ahí a tener que darle tanta importancia al tema de la recuperación y cómo gestiona esta recuperación, ¿vale? Pero quédate con el concepto de estresamos, recuperamos, volvemos a estresar, volvemos a recuperar, y así es cuando mejoramos, ¿vale? No es mejoras mientras estás entrenando, sino podríamos decir que mejoras cuando descansas o cuando duermes entre sesiones, ¿vale? Sé que es difícil de entender, pero asimila que se da durante la recuperación. Por lo tanto, si no hay recuperaciones, es igual a acumular muchos estrés, mucha fatiga crónica, igual a no mejorar, igual a carga psicológica, carga física, igual a estancamiento o lesión o dejar de entrenar. Volviendo al tema del concepto de pirámide, ¿vale? Simplemente tómatelo como una forma de entender los pilares de esta recuperación, ya que hay que darle más importancia y menos importancia, ¿vale? Los aspectos más importantes, podríamos decir, sería la base, sería la gestión y la carga de estos entrenamientos y descarga, ¿vale? Entrenamiento, descanso, que luego hablaremos del descanso, porque el descanso no es tirarme al sofá y comer hamburguesas y beber cerveza. El descanso puede ser meter estímulos de entrenamiento, pero que no supongan una carga extra, sino que son estímulos que nos ayudan a mejorar en todo lo demás. Luego el siguiente pilar, iremos pilar por pilar, no os preocupéis. El gran olvidado de la mejora, especialmente deportistas recreacionales, con trabajo, con carga familiar, poquito tiempo para entrenar, y estiramos el chicle con el tema del sueño, o entrenando a última hora de la noche o entrenando a primera hora de la noche. Por lo tanto, el tema del sueño es imprescindible, cuidar el sueño para mejorar esas adaptaciones. Luego está la parte de nutrición y hidratación. Supongo que si estuviera Lida aquí estaríamos ahí, que si nutrición e hidratación, los tres escalones forman el mismo bloque, ¿vale? Son los bloques más importantes. Luego ya pasaríamos al tema de las recuperaciones activas, las sesiones de movilidad, los estiramientos, los masajes. Luego ya pasaríamos a otro nivel más secundario, que serían las herramientas complementarias, que ahí así que entran los utensilios o las... Ahí es cuando el marketing hace muchísimo trabajo, sería el tema de aplicar frío, las saunas, la presoterapia, todas esas terapias que siempre van acompañadas de un gadget que parece que nos va a dar milagros y luego al final tampoco es tanto. Y luego en el último nivel podríamos decir que está la suplementación, tecnologías ya más avanzadas, pero lo importante es que te quedes con el concepto de que no empieces la casa por el tejado, ¿vale? No empieces a pensar en la típica: Tony, ¿crees que debería tomar creatina después de los entrenamientos?
pues creo que no es tan importante qué dosis de creatina te tomas si no eres capaz de hacer una buena gestión de los entrenamientos, si no eres capaz de tener unas buenas horas de sueño, si no estás cuidando tu alimentación, tu hidratación pre-entrenamiento, dentro del entrenamiento, después del entrenamiento, si no eres capaz de llevar a cabo sesiones de recuperación activa, ejercicios de movilidad, no estás cuidando la parte de entrenamiento complementario, o sea, de nada sirve todo eso si no estás haciendo todo lo importante, ¿vale? No quiero hacerme enemigo de los masajistas, pero hay mucha gente que sí, no, tengo que ir al fisio, el masajista, porque me ayuda a recuperar, pero no estás haciendo trabajo de movilidad, no estás haciendo trabajo de fuerza, no estás haciendo todo ese entrenamiento higiénico que te evitaría muchísimo el ir tanto al fisio, ¿vale? Por lo tanto, entiende estos niveles y ve. El objetivo de esta sesión es que valores y analices, que es lo que expuse en la encuesta del grupo de WhatsApp, cuál es el aspecto que más estás descuidando de tu recuperación y que le des esa importancia o le des una vuelta a ver cómo lo puedes mejorar, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos un poquito el concepto de pirámide, que ya te digo que es muy discutible en los niveles, pero quédate con esta idea. El 80% de tus resultados viene por el 20% de las buenas acciones, ¿vale? ¿Qué significa eso? ¿Vale? Vamos a centrar nuestra energía, nuestra forma de entender el tema de la recuperación. Céntrate en los pilares, ¿sí? Los imprescindibles. Lo más importante, el sueño, la comida, tener energía suficiente, luego la parte de recuperación activa, la parte de movilidad, de fuerza, de entrenamiento cruzado, de gestionar bien esos entrenamientos. El tema de los masajes, no tienes por qué ir siempre al fisio, ahí entraría más la parte de entrenar la movilidad, usar el foam roller, no lo tengo aquí, pero el foam roller es ese rulo de espuma que el 90% de los deportistas tienen en su casa y lo usan de decoración de su habitación de entrenamiento porque no lo usan para nada, ¿vale? Luego ya entraríamos en la parte de mitos, extras, cosas que no son tan importantes, el tema de las pistolas de masaje. Hay muchísimo marketing ahí atrás. No está nada demostrado y la pistola de masaje realmente te genere recuperación. Pero si eso ayuda, está la parte de placebo, que no vaya a ser yo quien te diga que no lo uses, ¿vale? Pero quizás me es importante trabajar un poquito la movilidad. Luego está el tema de los estiramientos para quitar agujetas, hay que entrenar mucho en la flexibilidad. Cuidado con el entrenar mucho en la flexibilidad. Somos deportistas de resistencia, no somos gimnastas olímpicos. Nuestro objetivo no es hacer un espagat ni hacer un triple mortal invertido. Nuestro objetivo es liberar la tensión de nuestras articulaciones. Más interesante el tema de, en lugar de hacer muchos estiramientos, jugar más con la movilidad, ¿vale? La movilidad al final es estiramiento pero dinámico, ¿vale? Olvídate de estirar en los calentamientos, olvídate de estirar después de las sesiones. Tu musculatura antes de una sesión de entrenamiento necesita estar activa, no necesita estar relajada. El estiramiento lo que hace es relajar. Después de la sesión, justo después de la sesión, estirar tampoco es beneficioso, ¿vale? Si queréis un día hacemos una sesión del tema de la flexibilidad y los estiramientos, pero olvídate bastante del tema de los estiramientos clásicos. Mejor nos dedicamos a la movilidad, ¿vale? A trabajar esos rangos de movimiento y a favorecer las descompensaciones. Luego el tema de tomar suplementos, que si tomar BCAAs, que si tomar el batido de proteínas, que si tomar, ya ves que no doy mucha importancia a esta parte, la creatina después del entrenamiento, eso te dará un 0,0001% de beneficio en comparación con dormir bien, ¿vale? Y luego el tema de electroestimulación o lo que sea, ¿vale? O sea que todo eso está bien si antes has cubierto la parte principal, ¿vale? Todo el tema del sueño, la comida, me estoy repitiendo un montón porque quiero que te lo lleves bien claro. Valoración personal / científica, imprescindible, dormir bien, la gestión de la carga, de vez en cuando aplicar semanas de descarga, después de una competición, cuidado, antes de una competición, calma, nos vienen los típicos nervios de querer entrenar todo lo que no hemos entrenado, querer entrenarlo el día de la competición. Pensad que en esta sesión también estamos pensando en llegar frescos a una prueba, ¿vale? Si yo llego a una prueba habiendo dormido mal, sin haber gestionado los entrenamientos, sin haber comido bien, seguramente no rinda bien. Por lo tanto, la recuperación también te sirve como cómo llegar bien a las pruebas, ¿vale? El tema de la hidratación, que lo hablamos el otro día, el tema de comer bien, cargar los depósitos de energía, comer bastante proteína. El tema de la proteína es estructural, ¿vale? Luego hablaremos de ello.
y descanso en general. ¿Que son útiles la recuperación activa? La recuperación activa puede ser el entrenamiento cruzado, como puede ser salir a pasear a pasear tu perro, ¿vale? A veces cuando estás muy roto, muy reventada, que no puedes ni caminar porque has hecho una carrera o has tenido un entrenamiento muy duro, quizás es mejor salir a pasear un poquito que pasarte la tarde tirada en el sofá, ¿vale? El tema del frío para después de los entrenamientos, sobre todo si sufres de inflamación y tal, pues ahí puedes meterle masaje y foam roller. El foam roller siempre casi mejor porque es activo, no es pasivo, no depende de alguien, sino que de paso trabajas un poquito la movilidad. El tema de las prendas de compresión, ¿vale? Las medias de compresión que todos hemos usado o todos hemos llevado, su gran ventaja, ¿vale? Por eso está en útiles. Su gran ventaja no es que te hagan rendir mejor durante las pruebas, sino que ayudan al reflujo sanguíneo en la recuperación, ¿vale? Por lo tanto, si tienes medidas de compresión, te son más útiles después del entrenamiento que durante el entrenamiento, ¿vale? Que si por manía, por estética, por lo que sea, te gusta usarlas en competición, no hay ninguna evidencia científica que haya dado resultados positivos en cuanto a rendimiento durante las sesiones. Lo que sí que está ayudando es post-sesión, ¿vale? Y luego está todas las máquinas estas que son como unas botas de presoterapia. Eso también te ayuda a nivel de recuperación. Pero simplemente lo que hacen es drenar el flujo sanguíneo, eliminar las toxinas y favorecer que lleguen esos sustratos, si hemos comido bien, a los tejidos, ¿vale? A las células, para luego al día siguiente poder estar operativos. Sobrevalorados el tema de la electroestimulación. Puede funcionar, pero primero todo lo demás. Las pistolas de masaje ya sí que están muy... bueno, ayudan, pero no son súper importantes. Los suplementos mágicos, mejor que unos buenos suplementos es una buena alimentación, ¿vale? Cuidar bien. Con alimentos saludables podemos cubrir las necesidades sin necesidad de los suplementos. Y luego el tema de los estiramientos, ya hemos hablado de ella, y herramientas que están en el mercado. Vale, vamos escalón a escalón, ¿vale? El tema de la carga de los entrenamientos, la zona gris, ¿vale? Ya hablamos de la zona gris, es como entrenar siempre en esa zona, ir siempre con el gancho, ir siempre a sufrir, meter siempre series, salir siempre con la grupeta, no plantear unos entrenamientos duros y unos entrenamientos suaves, hacer siempre la actividad del deporte que yo preparo. Yo preparo un maratón, pues tengo que correr 7 días sí o sí, porque si no, no mejoro corriendo. Calma, ¿vale? Tu cuerpo necesita recuperación, necesita estímulo y recuperación. O vamos a jugar con las intensidades, o vamos a jugar con los días de descanso, o vamos a jugar con otras actividades, ¿sí? No porque corras tienes que correr siempre, no porque seas ciclista siempre tienes que estar pedaleando, no porque seas triatleta tienes que hacer los 3 deportes cada día. Vamos a gestionar esos entrenamientos, pero no puedes ir siempre a gas a fondo. Tenemos que tener ciclos de más carga, ciclos de menos descarga, ¿vale? Y ciclos de sesiones más duras, sesiones más suaves, y ahí de nuevo la magia de contar con la ayuda de un profesional que te ayude a gestionar esos entrenamientos, esos estímulos respuesta, ¿vale? Y no solo a nivel de números, que luego hablaremos de ellos, sino también a nivel de sensaciones. Y yo en Training Peaks tengo muchísimos datos, tengo muchísima información, pero no tengo la más importante, que es cómo se siente el deportista, ¿vale? Por lo tanto, una cosa es cómo han salido los números, cómo ha salido el rendimiento, y la otra es cómo se ha sentido el deportista, tanto física como mentalmente. Recuerda que hay los dos tipos de fatiga, ¿vale? Por lo tanto, en la parte de la gestión de las cargas, ahí es cómo gestiono ese día a día, cómo gestiono esos ciclos, cuántas semanas me faltan para esa competición. El típico error, quiero preparar un maratón, cada semana me corro 40 kilómetros. ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano te vas a lesionar, vas a llegar sin las capacidades. Con el tema de la gestión de las cargas es muy importante trabajar esa parte del ego, ¿vale? Del ego o la sensación de que no llegas, ¿vale? La sensación de más es mejor. Calma, no siempre más es mejor. Lo que es mejor es lo que tu cuerpo puede ir asimilando, ¿vale? Por lo tanto, puedes llegar a un maratón, a una prueba, habiendo entrenado más de lo que necesitas y rendir peor. En cambio, entrenando menos de lo que quizá creías que necesitabas y rendir mucho mejor, ¿vale? Por lo tanto, esa gestión ahí tiene que ser muy, muy importante. Un elemento muy típico también es que las sesiones de recuperación acaban convirtiéndose en sesiones de darlo todo. Espera un segundito, que bajo esto y así lo vemos todo.
La típica, salida regenerativa con la bici. Sales con la bici y resulta que me haces un puerto de montaña subiendo y haciendo un PR, ¿vale? No me sirve. El objetivo de la sesión era recuperar, regenerar, seguir metiendo un estímulo de entrenamiento pero sin impacto, o un estímulo de entrenamiento sin carga fisiológica, simplemente para hacer esa función de activar la circulación, ayudar a que esa musculatura, pues eso, mejore, esa sensación de piernas pasadas mejore. Cuidado, porque a veces está muy sobrevalorada la recuperación activa si ha habido muchísimo desgaste, ¿vale? Especialmente con el tema del impacto. Típica jugada de me hago un maratón y el día siguiente, no, vaya a salir a hacer un trote regenerativo. A ver, el día siguiente de un maratón tu musculatura está tan reventada que para nada necesita correr más, ¿vale? Sobre todo los runners, calma con las recuperaciones activas. Que me quieres hacer algo de bici, perfecto. Quieres hacer algo de fuerza muy controlada, sin meter muchísima carga, te lo compro, ¿vale? Que quieres ir a nadar, te lo compro. Que vas a pasear el perro y vas a caminar 1 hora, perfecto. Pero no me salgas a correr, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta que si el objetivo de una sesión es recuperar, tiene que ser recuperación. Si no, mejor descanso total. Si no vas a saber gestionar esos esfuerzos, si sabes que si vas a salir con la grupeta te vas a quemar, mejor quédate en casa si toca recuperar, ¿vale? El tema es reparar ese tejido e intentar recuperar, no meter más carga a lo que ya no estábamos cargando, ¿vale? El tema del sueño, ¿vale? El siguiente pilar, el sueño, es como que entrenas como puedes y recuperas como te deja la vida. Muy importante, ¿vale? Sobre todo tema redes sociales, tema ver a los profesionales, intentar imitar planes de entrenamiento de profesionales, volúmenes de profesionales. Ten en cuenta que un profesional lo que hace es, se levanta por la mañana, desayuna a tope, entrena, siesta, entrena, duerme. Cuando no entrena, come o duerme. Cuando no entrena, come o duerme. Tú cuando no entrenas, trabajas, estás con tu familia, sufres estrés, estás mirando Netflix. Por lo tanto, importante, tus condiciones de entrenamiento y recuperación para nada son como las de un profesional, ¿vale? Por lo tanto, es que este profesional es capaz de entrenar 30 horas a la semana. Seguro que si yo entreno más, mejoro. No. Seguro que si gestionas mejor los entrenamientos, mejoras, ¿vale? Por lo tanto, olvídate de que no eres profesional, a no ser que seas una persona que tiene todo el tiempo del mundo, no trabajas, no tienes carga personal y puedes dedicarte a entrenar como un profesional de lujo. Si puedes entrenar como un profesional, intenta también descansar como un profesional, dormir muchísimas horas y descansar. Vale, en cuanto al sueño, muy importante, consistencia versus perfección, ¿sí? Lo importante es que no pasa nada si algún día pues te vas a dormir un poquito más tarde, si algún día tienes algo de vida social, tienes que salir a cenar con los compañeros o tienes invitados en casa, no pasa nada porque un día, 2 días duermas menos horas. El problema es cuando por consistencia, por querer sacar más entrenamientos, siempre estás recortando horas de sueño. Estar siempre recortando horas de sueño es igual a peor recuperación y es igual a peor rendimiento. Especialmente padres, madres de familia, personas muy ocupadas que estiráis el chicle o por la noche. Es que voy a entrenar cuando los niños se acuestan. Cuidado con eso porque si entrenas cuando los niños se acuestan, luego después del entrenamiento tu cuerpo irá a tope de power y luego te costará dormir. Si al día siguiente puedes dormir sin ningún problema, pero seguramente al día siguiente tienes que madrugar. Si tienes otra alternativa, mejor plantear entrenar en otro momento. Luego, los madrugadores, cuidado con el tema de recortar muchísimo las horas. Si voy a madrugar, tengo que garantizar que por la noche duermo las horas suficientes. Te puedo decir 6 horas, 7 horas, 8 horas, depende de cada persona. Hay personas que con 7 horas descansan muchísimo, hay personas que necesitan 9 horas. Tienes que conocer un poquito tus ritmos circadianos y ver cuántas horas necesitas. Si necesitas 8 horas, si te vas a despertar a las 5 de la mañana para sacar las 3 horas de rodaje antes de despertar a la familia, pues intenta acostarte antes, ¿vale? No vale dormirse a las 12 de la noche, dormir 5 horas, querer sacar el entrenamiento, apretarte y luego querer rendir. No. Por lo tanto, el tema de los horarios, intenta mantener una rutina, intenta mantener ese mecanismo de más o menos cenar pronto, que no haya muchas horas entre que
que haya muchas horas, no, que no haya muchas horas, no, que haya bastante tiempo entre que cenas y te acuestas, ¿vale? Si eres de acostarte a las 10 de la noche, pues intenta, si puedes, por logística y operativa, pues cenar esas 2 horitas y media antes para acostarte, no acostarte con hambre, pero sí acostarte sin la digestión, ¿vale? El tema de mantener una rutina va súper bien. El tema del entorno, ¿vale? Cuidado con las luces de quirófano, tener mucha luz. Cuidado con el tema de las pantallas, sobre todo con los móviles. Cuidado con dormirte mirando Netflix con películas de acción y sonido a todo trapo, que te desvelas ahí a tope. Pero sí que es importante encontrar un poquito esos hábitos, ¿vale? Esas rutinas, lo que te funciona a nivel de descanso. Te funciona leer, te funciona... Hay gente que le funciona ver una peli, pero bueno, intenta programar la tele que se te apague. Intenta encontrar ese entorno, ¿vale? En invierno es más fácil porque como anochece antes, ritmo circadiano, es más fácil tener sueño pronto. Pero en verano es un poquito más complicado, pero ya intenta mantener esas dinámicas, ¿vale? Sobre todo, ojo con las siestas son muy útiles, pero el problema es si haces siestas muy largas y luego te desvelas por la noche, entras en un ciclo vicioso de siempre tener sueño, ¿vale? Por lo tanto, si vas a echar siestas que sean... nap power, ¿no? O power nap, que es una siesta poderosa, son 20-30 minutos, bajar un poquito y volver a arrancar, ¿vale? Evidentemente el tema de la cafeína, a partir de cierta hora, si eres muy perceptivo a la cafeína, no tomes cafeína. Ya hemos hablado del tema de las sesiones intensas. Entrenar con intensidad por la noche hace que al acostarte estés ahí a tope. Y bueno, puedes usar eso, pues si has dormido poco pero tienes margen para hacer una siesta, pues echa una siesta para no acumular deuda, ¿vale? Algún día puedes dormir menos, pero intenta mantener esa dinámica. Lo más importante es eso, garantizar esas horas de sueño. ¿Qué pasa aquí? Que ya estáis saltando sector médico, sector enfermería, sector turnos. ¿Qué pasa? Que ahí ya lleváis un desfase máximo de hago turno de noche, luego hago saliente, luego vuelvo a entrar a trabajar. Ahí sí que te recomiendo que priorices el descanso al entrenamiento, porque me pasa muchísimo con este sector de no, estoy de salir, como que sobrevaloráis mucho el tiempo que tenéis después de una jornada de trabajo y no estáis priorizando el descanso. A veces la mejor opción es descansar, no es entrenar, ¿vale? O los que tenéis bebés en casa o niños pequeños, si habéis tenido una mala noche, quizá ese día siguiente es mejor que hagas una sesión más suave, una sesión más corta, una sesión alternativa y no querer sacar el entrenamiento sí o sí porque llevas la mochila llena, ¿vale? Si no has dormido es como si ayer hubieras hecho un entrenamiento de series y ahora estuvieras volviendo a entrenar, ¿vale? Por lo tanto, el tema del sueño es algo que le debemos dar más importancia. Creo que cada vez estamos como más concienciados con el tema del sueño y cuidado, los que hacéis épicas de madrugar muchísimo y los que trabajáis por turnos, ahí intentad priorizar el descanso. Si dormir una hora más me va a perjudicar a nivel de que en lugar de hacer 3 horas de rodaje tendré que hacer 2, quizá te beneficia esa hora extra de dormir, ¿vale? Por lo tanto, juguemos de nuevo con la balanza, estímulo, respuesta y recuperación, ¿vale? Muy atento a si te vas durmiendo por los rincones, sobre todo los que trabajáis de noche. El tercer nivel, que ahí sí que nuestra nutricionista de confianza estaría encantada, sería el tema de el sustrato, ¿vale? ¿Qué necesita nuestro cuerpo para recuperar? Alimentos, hidratación, Dejaros de ayunos intermitentes, dejaros de superdéficits calóricos, dejaros de dietas quemagrasas y dietas keto. Tu cuerpo necesita reponer energía, en nuestro caso, en forma de hidrato de carbono. ¿Que quieres hacerlo súper bien? Hidratos de carbono saludables, arroz, pasta, avena, fruta, verdura, ¿vale? Necesitas llenar los depósitos. Con los depósitos vacíos, no sé tu coche cómo funciona, pero si es eléctrico, sin meterlo al cargador no funciona, y si es de gasoil o gasolina, si no cargas el tanque, el depósito no funciona. Por lo tanto, céntrate en hay que cargar los depósitos. Luego, la parte estructural, ¿sí? Los cimientos, esa regeneración de nuestros tejidos necesita proteínas, ¿vale? Huevos, carne, pescado, ahí juego la variedad, pero intenta sobre todo meter en cada comida algo de proteína. Recuerda que las proteínas no son
energéticas. O sea, comer carne, comer huevos aportan un poquito de energía, pero su principal función es darnos, lo diré, darnos estructura, ¿vale? Para poder regenerar nuestros tejidos necesitamos esas proteínas que regeneran. Lo que te quería comentar es que intenta meter siempre en cada comida algo de proteína, porque la proteína que no usamos se elimina, ¿vale? La proteína que no usamos para regenerar se elimina. No es como los hidratos que los almacenamos en forma de hidratos de glucógeno o de grasas. El tema de las proteínas, si no vas comiendo en cada comida, el cuerpo no tiene de dónde sacarlas. Bueno, sí, para sacarlas lo que hace es destruir más la masa muscular, ¿vale? O sea, ¿de dónde puedes sacarla? Si no consumo proteínas, lo que hace es desfavorecer la regeneración, incluso destruir masa muscular. Por lo tanto, cuidado con esos déficits calóricos, ¿vale? Importantísimo. Luego el tema de la hidratación y mineralización, esta palabra me cuesta, muy muy importante, ¿vale? Semana pasada, no, hace 2 semanas hicimos sesión de hidratación, hablamos muchísimo de las sales, del sodio. Muy importante recuperar, ahora que vienen los meses de verano, el tema de las sales, hidratarse bien a nivel del día a día y durante los entrenamientos y después de los entrenamientos. Esto es fundamental para una buena recuperación, ¿vale? Hemos hablado del sueño, la gestión de los entrenamientos y la parte nutricional. Si cubres estas 3 a la perfección, vas a notar una mejora en tu rendimiento increíble, mucho mejor que cualquier material, que cualquier zapatilla, que cualquier bici, que cualquier suplemento. Cuidando estos 3 pilares: gestión de los entrenamientos, nutrición y el tema del descanso / sueño, ¿sí? Esta parte la tenéis bastante controlada. Cuidado con los datos, ¿vale? Esta me gusta porque nos estamos centrando muchísimo en el HRV, no voy a entrar muy a fondo en el HRV, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? HRV es entre pulso y pulso, ¿vale? Entre palpitación de nuestro corazón, entre pulsaciones, hay un tiempo, ¿no? Pues ese tiempo no es siempre exactamente igual, ¿vale? Entre pulso y pulso no es siempre exactamente igual. Si es muy variable, se va como variando muchísimo, se dice que tenemos un HRV alto, ¿vale? Hay muchos milisegundos, una variabilidad de muchos milisegundos es un síntoma de una mala recuperación. En cambio, un HRV positivo es síntoma de una buena recuperación, ¿vale? Los que tenéis dispositivo, seguro que os salta, está recuperando muy bien, está recuperando muy mal, está súper bien. Training Peaks también me da valores de fatiga crónica, de fatiga aguda, teniendo en cuenta lo que has entrenado las últimas semanas o los últimos meses. Está muy bien, pero eso, sin la información de cómo te vas sintiendo tú a nivel físico y a nivel psicológico, no tiene sentido, ¿vale? Si van acorde, perfecto, me sale un buen HRV, me sale que el reloj me dice que estoy recuperando súper bien, me dice que estoy durmiendo muy bien y además va acompañado de buenas sensaciones, perfecto. Pero si esos datos son muy buenos, pero tú tienes malas sensaciones, mal. Y sobre todo el peligro creo que está en que esos datos como que alteren tu percepción de cómo te sientes, ¿vale? Hay fases del año que durmiendo menos horas descansamos más, ¿vale? Ahí entra la parte del sueño profundo. Y hay fases del año que durmiendo más horas estamos como más cansados, ¿no? Por lo tanto tenemos que encontrar ese puntillo de equilibrio y centrarte muy bien en esas sensaciones internas, en tus propias sensaciones, ¿vale? Por mucho que Training Peaks me diga que estás en pico de forma, si tú estás fatigadísimo, estás reventado, te duele todo, pues esos valores no me sirven, ¿vale? La tecnología está como apoyo, nos ayuda bastante, pero no olvidéis que hay mucho marketing detrás. Están también las pulseras, ¿vale? Wahoo y la de Garmin también. Hay pulseras que te marcan un montón de valores a nivel de descanso y de recuperación, pero muchas veces van muy orientados te hacen encuestas y cómo va más por tu percepción que por el tema de los valores reales. Por lo tanto, tema de estos numeritos están súper bien, van bien, está bien valorarlo, está bien analizar. Yo, por ejemplo, me gusta bastante el tema del sueño de Garmin, que te marca las horas que has dormido, pues a veces es un poco interpretable. A veces da valores de sueño profundo que no cuadran muchísimo, pero está bien para ver la dinámica, ¿vale? Lo que hemos comentado del tema del sueño era el tema de... Espera a ver si la encuentro así... Me la encuentro, ya me he colado. A ver... El tema del sueño... Qué cabezón soy.
Bueno, el tema del sueño es sobre todo el tema de la constancia, ¿vale? Ver cómo van las gráficas, hay unas estadísticas semanales y mensuales. Y eso está bastante bien porque puedes intentar interpretar por qué estás durmiendo mal, ¿vale? Y qué horas necesitas más de dormir más, dormir menos, ¿vale? Para no enrollarnos muchísimo más, ¿vale? ¿Qué funciona y qué no funciona o qué nos aporta cada tipo de recuperación o cuándo nos es útil o cuándo no? El tema del frío y el hielo. Son antiinflamatorios, ¿vale? Ayuda bastante, pero ayuda y no ayuda, ¿vale? Porque el objetivo de la inflamación de nuestro cuerpo es ayudar a que nuestros músculos, nuestras células, reciban flujo sanguíneo y lleguen los nutrientes, ¿vale? Por lo tanto, hielo sí, frío sí, sobre todo cuando sufres mucho a nivel de inflamación, ¿vale? Es decir, te sientes reventadísimo, sobre todo si sufrís algún tipo de lesión articular, rodilla, hombro, tobillo, ahí sí que puedes meter sin problema hielo y frío, pero no abuséis, ¿vale? No abuséis porque a veces sí que está bien como efecto placebo así rápido, o si tienes que hacer por ejemplo, una carrera por etapas y te interesa como llegar con mucha frescura a la siguiente etapa o al siguiente entrenamiento. Pero también hay que tener en cuenta que la inflamación es necesaria, es imprescindible. Aquí ya tendríamos que discutir con algún fisio a ver si sí, frío no. Mi recomendación, está bien a nivel de placebo o a nivel de, me he metido una paliza esta mañana en el entrenamiento y tengo que afrontar todo el día, pues me meto ahí un poco en la ducha, agua bien fría, para al menos sentirme activo a nivel de poder afrontar la mañana. Pero bueno, la inflamación es importante. El tema del calor y la sauna, pues bueno, ayuda más a nivel de recuperación, a nivel de relajación, ¿no? A nivel de los contrastes y tal. Si luego me voy a acostar o me voy a dormir, pues ayudan. También ayuda a esa vasodilatación, a eliminar las toxinas. Sí, es un extra, pero tampoco es algo para empezar. Nosotros tenemos una sauna en casa. Si vais al gimnasio y tal, pues no está de más, pero bueno. Repito, estamos en los bloques del 3 al 5, que son los menos importantes. Luego ya hemos hablado del tema del masaje del foam roller. Ahí sí que con el tema de la rigidez, ¿vale? Tened en cuenta que hacemos deportes cíclicos, que hacemos el mismo gesto de forma repetitiva y nos interesa, pues eso, ir descargando la musculatura con cariño, con amor. Sí que mucha recomendación de automasajearte, autotrabajar esa parte, porque además de ser consciente de qué zonas se te cargan más o menos, es una forma activa, ¿vale? Y en cambio, forma de masaje, aparte de que es más difícil mantener la frecuencia, igual que con los entrenamientos tenemos que tener una buena frecuencia de estímulos, los masajes son muy útiles, o sea, el masaje pasivo es muy útil si lo puedo hacer de forma recurrente. Los ciclistas en el Tour de Francia les hacen masaje cada día. Los futbolistas, después de cada sesión, reciben masaje. Tú, a no ser que estés forrado o tengas un bono premium con tu fisio, pues vas al fisio cuando ya estamos reventadísimos, al masajista cuando estamos reventadísimos, o como mucho una vez a la semana, o cada 15 días o cada mes, ¿vale? Por lo tanto, intenta compaginar foam roller, automasaje y luego de vez en cuando masaje, no está de más, pero muy defensor de automasaje y descarga a nivel de el tema de los nudos y las contracturas. Recuerda que no hay que reventarse, ¿vale? No hay que darle ahí hasta morir, sino que intentar hacerlo con cariño y suave. El tema de los suplementos, si tuviera que recomendarte, bueno, sería proteínas, pero solo si no cubres las botas de presoterapia, Juan, pues sí, totalmente. Las botas ayudan bastante. ¿Qué pasa? Que el nivel de inversión, nivel de operativa, nivel de tener el aparato en casa es un poco rollo, pero sí que ayudan bastante, Pasa que casi ayudan lo mismo que si te pones unas medias de compresión, ¿vale? Es un poquito ahí de negocio y alta tecnología, pero sí que ayudan, ayudan bastante, igual que las medias de compresión. Todo eso ayuda a drenar, a ayudar a la circulación, a rebajar un poquito la inflamación. Tema suplementos,
No te recomiendo ningún tipo de suplemento, tira de alimentación completa, saludable, metiendo proteínas en cada comida, cuidando bien los carbohidratos. Solo usa los suplementos tipo batidos, sobre todo batidos, sí por logística, por operativa. Hostia, no me da tiempo a meterme ahí un desayuno con unos huevos y un pan así como toca y voy a estar muchas horas sin poder comer bien. Ahí sí que te recomiendo tirar de un batido como suplemento, ¿vale? Pero olvídate de creatinas, BCAAs, toda esa historia. Al final, la mejora que te puede aportar no va en proporción a la inversión que te aporta, ¿vale? Y esto ya hemos hablado del tema de los números y los relojitos. Son solo un complemento o un extra. Vale, cosas que suelen pasar, cosas que suele haber en deportistas amateur / recreacionales, ¿vale? Tenemos el runner apurado, el ciclista restrictivo y el triatleta saturado. Aunque seas runner, te puedes sentir identificado con cada uno de ellos. He intentado crear como un cuñado de cada uno de los sectores, ¿vale? El síntoma es muy claro, el corredor apurado, entrena 5 días a ritmo medio, duerme poco y siente que no mejora marca, ¿vale? Suele ser el típico que siempre entrena a fuego, acaba todos los entrenos al sprint, siempre mete series, siempre sale a zona 3, zona 4 y luego encima no duerme, ¿vale? Duerme poco y madruga cada día. La solución, ahí iríamos en una parte más tipo de polarizar los entrenamientos, de meter fases de carga, fases de descarga e intentar que duerma un poquito más, o incorporando un poquito de siesta o acostándome seguramente un poquito antes, buscando esas rutinas, seguro que mejoraríamos, ¿vale? Luego tenemos el ciclista restrictivo. También pasa con los runners, pero los ciclistas aún más, ¿vale? Y esa fase, ese típico ciclista, ¿no? Que echa muchísimas horas encima de la bici, mucho volumen, zona 2 a muerte, luego grupeta, y luego puertos de montaña. Y además se mete un déficit calórico, ¿vale? Mete poquitos hidratos y siente que su rendimiento, pese a estar entrenando más, está decayendo. ¿Por qué será? ¿Vale? La respuesta es muy fácil. Hay que aportarle las suficientes calorías en proporción a las horas que echa. Quizá había que plantear el gestionar esas cargas de entrenamiento. Puede mantener esas horas, pero hay que meter quizá trabajos más de intensidad, trabajos de menos intensidad. Hay que ver esa parte de entrenamiento, se podría mejorar muchísimo, pero la parte de la restricción calórica no tiene sentido porque llega un momento, una cosa es el déficit y la otra es ¿cómo era? Ahora no me sale. Bueno, una cosa es simplemente reducir un poquito las calorías diarias para bajar un poquito esos niveles de grasa y la otra es el déficit energético, ¿vale? Una cosa es déficit calórico y la otra el déficit energético, ¿vale? El déficit energético, como nos explicó Lida, es cuando ya te pasas demasiado, hay un déficit demasiado alto y no estás cubriendo tus necesidades energéticas, ¿vale? Clásico, típico de ciclistas, ¿vale? Ahí la recuperación se ve súper afectada, a la que hacen un cambio de nutrición, mejoran muchísimo. Y luego la gestión de los entrenamientos. Luego está el triatleta saturado. ¿Qué pasa con los triatletas? El triatleta, así como en runner está muy sobrevalorado las horas, los kilómetros de carrera puros, en ciclistas está muy sobrevalorado el tema de meter muchísimo volumen. O sea, runners, la actividad, no hacer entrenamiento cruzado, no hacer otras actividades. Ciclista, el tema de acumular muchísimo volumen. El tema del triatleta está muy sobrevalorado, se nos ha presentado al triatleta como un superhéroe, como un superdeportista, que tiene que meter muchísimas horas de natación, muchísimas horas de carrera, muchísimas horas de bici y además tiene que meter fuerza y además está con su familia y su trabajo, ¿vale? O sea, es el típico deportista que tarde o temprano peta, ¿vale? Peta por los 3 niveles, el nivel de la gestión de los entrenamientos, a nivel energético y a nivel psicológico, porque es difícil hacer compatible todo eso, ¿vale? Hay mucha falsa realidad con el tema del triatlón, de cómo se tiene que entrenar un triatlón, y ahí es cuando, de nuevo, hay que intentar quitar los entrenamientos basura, hay que priorizar semanas de descarga, por ejemplo, en los triatletas yo creo que es muy importante la estrategia de las 3 disciplinas, ¿vale? No quiero aquí enrollarme muchísimo, pero si ya más o menos te defiendes nadando, quizá demos más importancia a la carrera. Si ya te defiendes con la bici,
vamos a meter más importancia a la natación, vamos a ver dónde flaqueas y dónde tenemos que echar más horas y dónde quizá no es ni necesario, ¿vale? Yo tengo deportistas que preparan pruebas Ironman nadando un día a la semana, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que la parte de natación, al final, para mejorarla tendrían que meter 6-7 horas de natación para mejorar 4 minutos, que si me gestionan bien la parte de carrera, esos 4 minutos les recuperan, pero por día. O sea que esa parte de estrategia de entrenamientos es bastante importante, ¿vale? Por lo tanto, hay que romper muchos mitos con el sobreentrenamiento, con el meter más horas, con el más es mejor. Olvídate, lo que es mejor es lo que tú puedes asimilar y puedes recuperar, ¿vale? Cuando a mí me viene un deportista, no le garantizo que vaya a hacer su mejor marca personal, no le garantizo que sí o sí vaya a cruzar la meta. Lo que sí que le digo es que vamos a llegar a la prueba con las máximas garantías, que ha hecho lo mejor posible durante el proceso, no que ha hecho lo máximo posible, ¿vale? Porque cansar a deportistas es muy fácil, pasarte muchos entrenamientos, que tú tengas la percepción de que estás entrenando mucho es muy fácil, lo difícil es conseguir encontrar ese equilibrio entrenamiento, recuperación y que llegues a la prueba con todas las garantías de éxito, de haber hecho lo mejor posible sin renunciar a tu día a día, sin renunciar a tu trabajo, sin quemarte, ¿vale? Sin que llegues ahí con una fatiga energética, que llegues con una fatiga psicológica increíble, ¿vale? Por lo tanto, estos serían 3 ejemplos. El tema de las ventanas, no sé si habéis oído hablar alguna vez del tema de las ventanas, sobre todo ventana metabólica, ¿vale? El tema de la ventana metabólica, de cuándo meter los nutrientes. Si tuviéramos que priorizar más o menos por orden, está la vuelta a la calma. Como entrenador, creo que especialmente en invierno, cuidado con las vueltas a la calma, ¿vale? Cuidado con los ciclistas que os paráis en el bar, estáis ahí 1 hora y media de charla sin ir a la ducha, los runners de club que os ponéis ahí también a charlar 40 minutos estirando con el frío y enfriándoos. Las vueltas a la calma están bastante sobrevaloradas, especialmente en invierno. Las vueltas a la calma en invierno son igual a resfriado. En verano sí que me gustan mucho las vueltas a la calma porque es muy importante intentar bajar temperatura, ¿vale? Temperatura central en verano está muy alta y es cuando tienes que aprovechar para no meterte a la ducha de golpe, no tirarte a la piscina de golpe, sino intentar bajar bastante pulsaciones, bajar temperatura. O sea que para mí vuelta a la calma muy importante en verano a nivel de bajar temperatura. En invierno no tan importante, en invierno es más importante el ducha rápida y prevenir resfriados, ¿vale? Luego el tema de la reposición, sobre todo si has hecho un entrenamiento cortito, menos de 1 hora, 1 hora y media, y no has consumido ningún gel, no has bebido bastante o casi no has bebido, como hablamos el otro día con Lida, si la sesión es corta no es tan importante la nutrición y la hidratación intraentrenamiento, pero sí post-entrenamiento, ¿vale? Hay que recargar lo más rápido posible esos depósitos, ¿vale? La pregunta que hizo Pepe la semana pasada de después del entrenamiento, ¿por qué los ciclistas beben refrescos o toman como un jugo ahí de ¿cómo es? De ese color tan morado, de remolacha creo que es. Eso es para favorecer la recuperación, ¿vale? Por lo tanto, después del entrenamiento, si no has consumido, si no has comido ni has bebido, aprovecha para comer y para beber. Luego el tema de la ducha es bastante importante, el tema de la movilidad, los estiramientos y tal, sí, pero es casi mejor pensar en el día siguiente o un par de horas más tarde, ¿vale? Y luego ya está el parte de cerrar el día, de dormir bien, que ya hemos hablado de ello, pero bueno, sobre todo tener en cuenta que creo que lo más importante es el tema de verano, bajar temperatura, en invierno no resfriarnos, el tema de cubrir necesidades nutricionales lo más rápido posible, especialmente hidratación en verano y sales, y el tema de energías, y luego pues la parte de ducharse y todo eso que ya es bastante obvio, ¿vale? En cuanto a los protocolos, esto sí que me parece bastante interesante. Es muy importante ser estrategas con la recuperación, ¿vale? Entrenamiento suave no es tan importante el tema de la recuperación, es un entrenamiento suave, es un entrenamiento que tampoco es muy importante. Las series tipo, en los entrenamientos tipo tirada muy larga o sesiones intensas, ahí sí que nos interesa bajar las pulsaciones y ahí sí que es importante pues recuperar rápido de hidratos, de proteína. Ahí es cuando hemos destruido muchísimo, nos interesa regenerar muy rápido, ¿vale? Y de nuevo priorizar las horas de sueño.
Luego está en la competición y así que hay que ser muy agresivo, especialmente si vais a hacer competiciones por etapas, ¿vale? O entre entrenamientos. Si voy a entrenar por la mañana y voy a volver a entrenar a mediodía o por la tarde, las dobles sesiones, ahí sí que tenemos que ser súper cuidadosos, ¿vale? Por lo tanto, sesión suave, no pasa nada, puedo relajarme un poquito. Sesión intensa, intentar lo más rápido posible recargar a nivel de energía y a nivel de proteínas. Competiciones por etapas, me interesa recuperar lo más rápido posible porque mañana vuelvo a tener prueba, ¿vale? Ahí sí que la hidratación es súper importante, ahí sí que puedo abusar del tema del frío, porque mi objetivo es mañana tener las piernas frescas, ¿vale? No me interesa estar muy inflamado mañana. Por lo tanto, sesiones por etapas, competiciones por etapas, súper importante. Y luego cuando ya llevas muchos días de fatiga acumulada, ¿vale? Serían, por ejemplo, si hemos hecho un bloque de 3 semanas de mucha carga, ahí así que tenemos que hacer un descanso total, o hemos tenido un objetivo muy bestia, sobre todo runners, estar una semana sin correr. No os vais a morir por estar una semana sin correr. O sea, yo normalmente los ultra runners y los runners, después de una prueba larga, prohibido correr una semana o 15 días, ¿vale? O sea que olvidarnos de métricas, olvidarnos de, incluso si has hecho un poquito de déficit calórico, aprovecha para comer un poquito más, hacer esa parte de recuperación psicológica, ¿vale? O sea que más o menos podemos ser más agresivos o menos agresivos, o darle más importancia o menos importancia a la parte de la recuperación según como sea ese entrenamiento, ¿vale? Planteamiento que quiero que te hagas, ¿vale? De cada uno de los aspectos que hemos hablado, piensa en qué aspecto, cómo tienes el semáforo en cada aspecto, ¿vale? O en nivel general o en cada aspecto, ¿vale? Luz verde, ¿vale? Verde sería duermes bien, no estás cansado, tu motivación es buena, tu pulso, no hemos hablado del pulso, hemos hablado del HRV, ¿vale? Pero también el pulso en reposo, si es bajo, es un síntoma de que estás recuperando bien, ¿vale? Por lo tanto, luz verde en todos los aspectos, estás ejecutando bien la parte de recuperación, estás asimilando bien los entrenamientos. Vale, luz amarilla, ¿vale? Cuidado, si duermes mal, ¿vale? Hemos hablado de la falta de sueño, pero también un síntoma de sobreentrenamiento es el insomnio, ¿vale? O dormirte reventado 2 horas y a las 3 de la mañana ya estar con unos ojos así y no poder volverte a dormir, ¿vale? El insomnio es un síntoma de sobreentrenamiento. Las piernas pesadas, vale, somos deportistas de resistencia, nos gusta sentir que las patas están pesadas, ¿vale? Pero estamos al límite cuando nos pasamos al límite de la sobrecarga, de la lesión. Un gran síntoma de que no estás recuperando bien es que tienes muchas lesiones de forma constante, ¿vale? Muy recurrentemente te estás lesionando, por lo tanto, un indicador es como el pilotito de fallo motor en el coche, pues las lesiones son un fallo motor de que no estás recuperando bien o no estás gestionando bien esos entrenamientos, ¿vale? Si estás con la luz amarilla hay que pensar en qué puedo, si tengo insomnio o tengo que bajar un poquito el listón, bajarme un poquito la exigencia, ¿vale? Luz roja, me duele todo, estoy agotado mentalmente, no tengo ganas. Yo creo que un gran síntoma de no estar recuperando bien, de sobreentrenamiento, es el no disfrutar, ¿vale? Cuando eres un motivado, una motivada como nosotros, del entrenamiento, de la sobreexigencia, que encontramos la motivación en el esfuerzo, en el día a día, cuando dejas de sentir ese placer, cuando se ha convertido, pasa de ser un placer a un castigo, y es un síntoma de que no estás descansando bien, no estás recuperando bien, ¿vale? Tienes ese agotamiento mental, el HRV te sale siempre disparado, cuando vas a entrenar en los primeros kilómetros, en los calentamientos o en las sesiones, sientes que no tienes energía. Todo eso es red flags, bandera roja, semáforo en rojo. Necesitas un descanso total, un cambio radical de tu estrategia de entrenamiento. Tienes que plantear todo porque seguramente si estás en ese punto tus resultados van a ser malos y no vas a sostenerlo a largo plazo, ¿vale? No te sientas que ahí esta frase final me gusta mucho, no es ser blando, ¿no? Es decir, plantearte un reset, una pausa. El problema es que nuestra identidad va muy relacionada con el entrenar sí o sí, en sobreesfuerzo, sacrificio, perseverancia, lo que nos han vendido que es esto de los deportes de resistencia. Pero de vez en cuando hay que coger nuestro ego, nuestra imagen externa,
nuestro estatus y bajarlo 3 niveles, ¿vale? Y cuidar un poquito más esa parte, esa cara B, hay que cuidarla bien, descansar más, desconectar un poquito, replantearme otras actividades. Si soy runner, ¿por qué no coger la bici, buscarme un grupo de bici, o hacer escalada, o hacer natación, o pasear al perro, lo que sea, o hacer excursionismo? Plantéate tomarte un paréntesis, ¿vale? No solo físico, sino también mental, ¿vale? Esto no va solo de estar siempre apretando, sino también de vez en cuando aflojar. Vale, aquí un par de mitos que los quería romper así de forma rápida. El tema de las agujetas / dolor de patas, ¿vale? Nos encanta sentir dolor, nos encanta hacer una sesión de fuerza y ¡buah! ¡Qué dolor de piernas que tengo! Nos encanta hacer series y que al día siguiente nos pique muchísimo las piernas. Sí, pero no, ¿vale? No pain, no gain, olvídate, ¿vale? Si hay mucho dolor, hay mucha fatiga crónica, significa que no estás recuperando. Si empiezas las sesiones y las patas están tiesas, es que no has recuperado, que esos estímulos están siendo muy por encima de lo que deberías hacer, ¿vale? Por lo tanto, no pain, no gain, olvídate. Luego, el mito de si descanso un día pierdo la forma, ¿vale? El entrenar 365 días al año, estar abierto como un supermercado de estos 24 horas, no. Necesitas descansar. Algún día necesitas no entrenar, ¿vale? Por lo tanto, semana que se me ha complicado y no he podido entrenar, no has dejado de ser el mejor deportista del mundo, ¿vale? Somos unos paquetes todos. Una semana sin entrenar vamos a seguir siendo un paquete igual, ¿vale? Por lo tanto, no vas a perder tu performance, tu estado de forma por descansar una semana, ni 2, ni por viajar durante 3 semanas vas a perder el 100% de tu estado de forma, ¿vale? Por lo tanto, a veces incluso después llegas con más energía, con más potencia, con más ganas al entrenamiento, ¿vale? Por lo tanto, vamos a relativizar, vamos a sacar el foco, ¿vale? Salir un poquito de la madriguera y de vez en cuando la vida nos da alguna sorpresa, nos da algún imprevisto y sabemos que es muy importante para nosotros, pero aprender a relativizar en la parte del entrenamiento y que no pasa nada si hay que aflojar, hay que buscar alternativas, si me he lesionado, no pasa nada por no estar siempre entrenando a tope. Y por último, recuperar es tirarme en el sofá, comer comida basura y no hacer nada, pues quizá esa sesión de no hacer nada no te beneficia, ¿vale? La realidad es que lo más importante en la recuperación es un buen sueño, es una buena nutrición, una buena gestión a nivel emocional de nuestro día a día. Quizás esos días de descanso son unos buenos días para hacer todo eso que no estamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Esa es parte de estar más con la familia, mantener tiempo que les estamos robando normalmente, pues aprovechar para hacer esas cosas o para hacer el bricolaje que tenemos pendiente, también te sirve como un método de recuperación. Vale, para terminar, quédate con esta idea, hazte una autoevaluación, ¿vale? Quiero que de esta sesión me saques qué estás haciendo súper bien y qué estás haciendo mal, ¿vale? Recuerda que no es solo de un día, sino a nivel general. Ten en cuenta, si estás durmiendo a las suficientes horas y con la suficiente calidad, muy fácil. ¿Te levantas siempre reventado o te levantas siempre porque suena la alarma y sí o sí tienes que ir a entrenar o tienes que ir a trabajar, ¿vale? Si tu cuerpo ya se despierta antes y te despiertas con ganas, con ilusión de ir a entrenar, es que vamos bien, estás descansando lo suficiente. Si por inercia siempre te levantas reventado, tienes que hacer un sobreesfuerzo para levantarte, no estás durmiendo bien, ¿vale? Estás metiendo bien la comida y la energía post-entrenamiento, tienes siempre sensación de piernas agotadas, tu nivel de motivación, lo que hemos comentado, ¿vale? Tanto en los calentamientos o cuando te dices, ¿qué coño hago aquí? ¿Quién me manda a mí a ir a la piscina a las 7 de la mañana? Toda esa parte, a veces en los calentamientos no tenemos las mejores sensaciones, pero si ya de por sí cada día te cuesta más hacer el entrenamiento, es que algo está pasando en tu cuerpo, ¿vale? Y estás ejecutando bien las sesiones de recuperación y así tú mismo te puedes plantear dónde poner el foco en esa pirámide, ¿vale? ¿Dónde está flaqueando tu pirámide? O si tienes una pirámide o tienes ya una torre de Jenga cuando ya está medio desmontada y por todo y está a punto de caerse. O sea que planteamiento final, el deportista que más mejora no es el que más se machaca, es el que mejor combina estímulo de entrenamiento, recuperación
y lo mantiene en el tiempo, es constante, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que entrenar duro, pero tenemos que recuperar muy inteligentemente. Si de esta sesión te llevas alguna reflexión, algún planteamiento o has entendido que necesitas descansar más o comer mejor o entrenar menos o entrenar más inteligentemente, yo me doy más que satisfecho. O sea que hasta aquí la chapa que te he dado de tema recuperación, creo que queda bastante completa. Los que estéis por ahí, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación o alguna experiencia que queráis compartir con el tema de la recuperación. A mí me ha costado años entender que menos es más, pero lo aplico muchísimo en los deportistas, pero a la hora de aplicármelo a mí mismo me cuesta bastante, ¿vale? Pero luego me doy cuenta de cuando he tenido fases de que he podido entrenar menos, al final he mejorado más y es en plan, ostras, quizá necesitaba entrenar menos para mejorar más. Pues nada, familia, lo dejamos aquí. Nos vemos semana que viene. Os traigo otro tema interesante y que tengáis un bonito final de sábado y un bonito domingo. Chau, chau, un abrazo.